En abril de este año también se presentó un proyecto para crear un Ministerio de la Infancia. Esto lo presentó la Red Federal para las Infancias y Juventudes. Y aquí estamos con una de sus integrantes, con su presidenta Sonia Almada, es psicoanalista y presidenta de la Red Federal para Infancias y Juventudes. Bienvenida, Sonia. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué tiene que haber más que por qué? ¿En qué ayudaría efectivamente a prevenir la violencia contra las infancias la creación de este ministerio? Creemos que la niñez tiene que tener un rango ministerial porque si no pasa esto. Desde el 2005 está la ley 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, la que incluye la capacitación que recién se estaba contando y jamás se hizo, porque la infancia no está en agenda. A mí realmente me parece que esta propuesta, digamos, de ley... O sea, dirías, está la legislación... Sí. Pareciera, porque también lo decía recién el entrevistado, decía, en general el nivel de legislación es bueno. Es muy bueno. Pero no hay presupuesto para aplicar esas leyes. No solo no hay presupuesto, claro, no solo no hay presupuesto suficiente, sino no hay una decisión política de hacerlo, porque la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia existe desde siempre, desde hace muchos años, y no se ha abocado a trabajar en la prevención, en campañas de prevención, que realmente no tienen un alto costo a nivel federal. Se podrían hacer y no se han hecho, de prevención del maltrato y el abuso infantil, que son las grandes agresiones que padecen niños, niñas y adolescentes, y de promoción de sus derechos. ¿Qué impacto pueden tener esas campañas? Y vos imaginate, lo mismo que nos pasó a las mujeres, ¿no? Cuando todavía no se hablaba de lo que nos pasaba íntimamente, quizás, la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Cuando esto se empezó a visibilizar, hay un velo que se empieza a correr. Entonces las campañas han servido y mucho, no terminamos por supuesto con los femicidios ni con la violencia de género, pero bueno, ha sido un paso muy importante y vos viste, digo, todos asistimos a ese cambio social que ha sido realmente inaugural en ese sentido. Nosotros queremos hacer lo mismo con la infancia, queremos ponerla protagonista, que tenga un ministerio que pueda trabajar de manera articulada. Nosotros en la Red Federal somos una red de organizaciones de todo el país. Entonces tenemos los datos realmente calientes de cada una de las provincias, que no son estadísticos, porque la verdad es que somos ONGs, así que realmente no tenemos ningún tipo de financiamiento, trabajamos como podemos, pero sí atendemos a la urgencia constante, acompañamos a las víctimas, acompañamos a las mamás, a los papás, cuando pasan estas situaciones, porque realmente no hay lugares a donde ir. Hay muy pocos lugares, no son accesibles para todos, y la situación realmente de la niñez es extrema, además digamos, de la situación de pobreza y desamparo en general. Las situaciones de maltrato y abuso infantil que han existido desde siempre son realmente muy, muy graves, porque hay una desolación importante, hay un desamparo. Estaba muy bien, digamos, el título del GRAF, la infancia está desamparada. Nosotros lo que creemos, y hemos elaborado un proyecto con mucho tiempo de trabajo y con todas estas organizaciones que te mencionaba y con las estadísticas que son insuficientes, pero las que existen en Argentina, y corroborando también, ¿no?, la información que tenemos de otros países. Hay 2 ministerios en el mundo de infancia, uno en Noruega y el otro en Paraguay. Entonces, cotejando también las informaciones de los otros países, hicimos un proyecto que tiene un foco muy fuerte en prevención de todo tipo de violencia, no solo del maltrato intrafamiliar, el abuso sexual infantil y muchas otras, y con, bueno, campañas de promoción, un observatorio de las violencias que pueda detectar rápidamente, capacitación por supuesto, no solo a los 3 niveles, sino a las familias. Me llama mucho la atención la diferencia entre esos 2 países, donde finalmente se creó un ministerio. Paraguay y Noruega están geográficamente en lugares muy distintos, son países muy diferentes, y sin embargo allí, en esos lugares, se creó un ministerio de la infancia. ¿Por qué? Mira, ¿Tienen algo en común? No, nada en común, pero ambos países pensaron que era una necesidad urgente mantener, digamos, la cuestión de la infancia en agenda continua a pesar de los cambios de gobierno. ¿Tenés algún dato del resultado que tuvo la creación de esos ministerios? En Noruega, por ejemplo, la infancia está realmente primero.
a los chicos se los escucha. Nosotros tenemos una campaña permanente que se llama La Voz de la Infancia, ¿no? Lo que pedimos es que se escuche la voz de los chicos, porque los chicos te cuentan desde conductas hasta con palabras, síntomas, signos, lo que les va pasando, desde sus necesidades, sus deseos, hasta las cosas horribles que les pueden pasar. En Noruega se los escucha permanentemente, digamos, realmente tienen todo un sistema escolar de diferentes espacios de recepción, digamos, de las consultas de los niños que pueden llamar por teléfono, hablar con asesores, sí. Muy impresionante, que a nosotros, viste, nos pareció... Un país con un Estado muy presente, con unos índices de bienestar totalmente diferentes a lo que pasa en nuestra región, por eso me llama la atención lo de Paraguay. Sí, por eso, pero Paraguay está haciendo un gran intento y en realidad tiene una historia muy importante en trabajar en relación a los derechos de la infancia. Lo que pasa es que quizás no se conoce tanto porque es en Latinoamérica, pero la verdad es que hacen un gran intento y tienen un financiamiento bastante importante según lo que ellos dicen. Pero a mí me interesa recalcar que con el financiamiento que existe para la Secretaría de Niñez, que es quien, ¿no? el organismo nacional que se encarga de esto, la verdad es que se podría hacer mucho más. ¿Cómo se podría ayudar, por ejemplo, a los docentes, a las docentes, a los institutos de salud que tienen una vinculación tan permanente con esas infancias? Digo, porque siempre hay como un tira y afloje en relación hasta dónde llega el profesional, hasta dónde llega también la vecina, el vecino, en una cuestión que pareciera ser puertas adentro de un domicilio, de una familia. Sí, hace unos años, por ejemplo, el delito de abuso sexual, que era un delito de instancia privada, pasó a ser de instancia pública, con lo cual uno puede, ante solamente la sospecha, llamar y denunciar para que un fiscal pueda... Es muy importante lo que estás diciendo. Sí. O sea, a ver, ya lo que está diciendo Sonia es que es una responsabilidad de todos. Sí. Ya, no es un problema, no es que veo una situación de violencia o de presunto abuso sexual y bueno, ya no me corresponde porque es mi vecino, porque es algo que yo me es ajeno. No, eso cambió, ya es un problema. Si vos ves algo así, es también responsabilidad tuya. Eso es lo que estás contando. Tal cual. Es una responsabilidad de todos cuidar a la infancia y en relación a tu pregunta con docentes y agentes de salud que también están desamparados, la capacitación es fundamental. ¿Están desamparados? Sí. ¿Por qué? Y porque no tienen los indicadores para darse cuenta qué le pasa a un niño, si es maltratado, si es abuso sexual, si está viviendo solo en la casa. No tienen los recursos, no están capacitados para eso. No tienen la responsabilidad. No se dan cuenta, decís vos. No. Pero si hay un hematoma, si hay algún signo físico, sí. Claro, en cosas graves pueden sospechar. Pero no siempre es tan evidente. No siempre están. La mayoría de las veces no están las marcas, ¿no? Los agresores, y sobre todo los agresores sexuales, no dejan marcas. Así que bueno, vos tenés un niño que quizás empieza a tener bajo rendimiento escolar, se empieza a inhibir, un niño o una niña, y la verdad es que no... Bueno, los papás se están separando, digo, aparecen siempre las explicaciones como más básicas y más superficiales y puede estar pasando algo muy grave. Pero esos indicadores, digo, los educadores no son profesionales para diagnosticar, pero sí, digamos, brindarle las herramientas para una detección temprana es fundamental. Además de eso, brindarles apoyo, porque, digo, enterarte de que un alumno tuyo es víctima de maltrato infantil o de abuso sexual es tremendo. Terrible. Entonces, digo, después hay que seguir adelante. En términos emocionales, para el propio profesional. En términos emocionales, sí, en términos emocionales. Así que, digo, porque eso, digo, yo los últimos días escuché bastante como la acusación, digamos, cómo no se dieron cuenta en el jardín, en el caso de Lucio, cuando igual hay miles y miles de niños en situaciones muy graves que viven infiernos en la casa y sobreviven día a día a la agresión extrema. Bueno, los educadores hacen lo que pueden. Entonces, quizás en este caso, que yo no lo conozco, el expediente, digamos, pudieron darse cuenta, no lo sé. Pero sí sé
que los educadores no están preparados, porque estudian otra cosa, no están preparados para detectar cuando un niño está padeciendo esto. Y tampoco todos los profesionales de la salud, a no ser que tenga lastimaduras, digo, por el comportamiento, solo los psicólogos que estamos especializados en la temática, o algunos médicos que se pueden especializar y psiquiatras que se pueden especializar en la temática, pero nada más. Entonces ahí hay que andar el trabajo. Claro, es interesante también para pensarlo en la formación docente y en la formación en salud, porque allí ya se puede empezar a solucionar este problema de raíz. Y me pregunto también sobre las condiciones de trabajo de estos profesionales, porque, a ver, yo soy docente, ¿no? de educación superior, pero a veces no es lo mismo como docente tener 40, 50 alumnos que tener 20. Por ejemplo, para atender un caso de esta naturaleza, si vos tenés 50 alumnos, das clases de doble turno, es decir, tenés 100 durante todo el día, y la verdad detenerte en cada uno de los casos, en cada una de las personas, a veces ni te acordás de los nombres de todos, imagínate atender este tipo de situaciones con, claro, lo que vos decís, ¿no? Con lo que afecta además emocionalmente. Además estamos hablando de personas que ya tienen sus propias dificultades. Sí, sí, y son temas tan graves que lo charlaba con uno de mis compañeros hoy de la red, que en estos días yo di muchísimas notas sobre el tema, ¿no? Sobre el tema Lucio y sobre el maltrato y el Ministerio de la Infancia, y me pasó que muchos periodistas se angustiaban cuando, bueno, yo les contaba algunas situaciones que vivimos a diario, digamos, en la asistencia y el acompañamiento de las víctimas y de los sobrevivientes del maltrato y el abuso, y muchos periodistas se angustiaban porque, digo, es un tema tan complejo, tan angustiante y te genera una impotencia tan atroz cuando además, digo, un niño que vivió la tortura que vivió Lucio termina asesinado, digo, que no lo pudimos salvar nadie. Terrible. Tres poderes ahí, ¿no? La educación, la salud y la justicia. No lo pudo salvar nadie. Mucha gente, digo, muchos ojos ahí. O sea, entonces, ahí está la responsabilidad del Estado. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. No hay vuelta. Sí, sí, digo, y entonces esta angustia también hace que muchas veces los adultos miremos para otro lado, porque es algo, es como decía Nietzsche, ¿viste? Cuando vos mirás el infierno te mira a vos. La frustración que se genera alrededor de ese punto. Recién decías que tienen estadísticas que pudieron producir algunos datos. A ver, tenemos algunas informaciones relevantes. Creo que teníamos por allí algunas placas. Decime, Walter, si tenemos la posibilidad de mostrarlas ahí a continuación. Pero yo tengo... mira, acá estamos viendo... bueno, esto es lo que mostró la autopsia, ¿no? Pero tenemos unas placas del observatorio, ahora las vamos a poner. De violencia en doméstica. 2002, por ejemplo, el 54,1% de las consultas al 102 fueron por violencia hacia niños. Sí. Niños, niñas... y adolescentes. Acá tenemos la información que da la Oficina de Violencia Doméstica, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia, y dice que 3 de cada 10 víctimas de violencia doméstica son niños, niñas y adolescentes. Sí, es así. Este es uno de los datos que les queríamos contar. De 6.800 y pico de casos denunciados. Es esta estadística en la oficina, que no quiere decir que sea la realidad, que es mucho mayor, pero digo, son los denunciados. Solo los denunciados, los que llegan hasta este espacio, no hacer la denuncia. Sí, aquí tenemos otro, el 80% en niños, niñas y adolescentes, el 80% de los que ejercen esa violencia son sus progenitores. Tal cual, es así. ¿No? Sí. Que parece inimaginable. Y luego, dentro de eso, el 75% son hombres, y el 25% son mujeres. Al momento, este es otro dato que a mí me resultó realmente escalofriante, al momento del asesinato de Lucio, La Pampa era la única provincia que no tenía acceso a la línea 102 para denunciar estas líneas. Sí, tremendo, tremendo. Sí, La Pampa y hay otras provincias que no están protocolizados, digamos, como para poder llamar y denunciar. El dato de
el género de los agresores, digo, Sí. viste que fue muy, Sí. ¿no? Como fue un debate No quería, nacional. con tal, yo no quería profundizar porque realmente me parece que no es lo relevante, pero No, sí, no efectivamente hubo una campaña en contra del feminismo, se transformó Total. en una campaña en contra del feminismo, Sí. me pareció increíble y Sí, por eso digo, sí. era como, Sí. no es lo que, No, para no nada. es el problema que no. estamos discutiendo. No, pero por eso me parece que es importante aclarar que los niños, niñas y adolescentes son agredidos por adultos. Hay adultos que son agresores y que pueden tener cualquier género, ¿no? No importa el género en ese sentido, pero también es verdad que, como dice el observatorio de la Corte Suprema, el 75% de los agresores son varones heterosexuales, ¿no? En general es así. Y acá, digo, se ha utilizado para atacar al feminismo cuando el feminismo... y con un y a las acto- mujeres y a- especialmente. Sí, y a las mujeres lesbianas. Sí, y a estas mujeres que, bueno, que eran Como una lesbianas. generalización. Sí, sí, atroz y mentirosa e indignante. Porque en realidad lo que busca el feminismo es la igualdad y la no violencia, no la impunidad para nada, ¿no? Ni la agresión, es todo lo contrario. Pero bueno, se ha hecho una casa de brujas en ese sentido, que también es importante. Los niños agredidos a corta edad, como en el caso de Lucio, ahí en realidad se los agrede por igual a niñas o a niños. Y es a partir de los 6 años de edad donde la violencia se empieza a encauzar como violencia de género y las niñas empiezan a recibir más agresión sexual. Sonia, la verdad que es muy duro lo que estás contando desde ya, pero también tienen una propuesta y hay salida para todo Sí, esto. Eso me parece sí, que sí. de todo lo que estamos conversando me quedo con eso. Sí, nosotros creemos que sí, esperemos que el proyecto está en la Cámara de Diputados de la Nación, esperemos que ya estás en comisiones, esperemos que este año se trate y bueno, y que sea ley. Ahí va. Así que diputados, diputadas, atentos y atentas a esta ley. Gracias, Sonia. No, gracias a vos.